El polvo de su camioneta Ford todavía flotaba en el aire del camino cuando lo vi por primera vez a través de la ventana de la cocina. 28 años, hombros encorvados hacia adentro, como si tratara de hacerse más pequeño, caminando hacia el portal de mi casa, con los pasos medidos y vacilantes, de un hombre que no estaba seguro de ser bienvenido en su propio hogar. Miguel, mi hijo primogénito. El muchacho que había salido de esta casa hace 3 años, 2 meses y 16 días, no es que estuviera contando los días, gritando que prefería morir antes que pasar otro día más en este pedazo de tierra olvidado por Dios. El joven que había elegido las promesas brillantes de su esposa sobre la vida en la capital y las posibilidades infinitas por encima de todo lo que yo había construido con mis propias manos durante 47 años de trabajo honesto. Dejé mi taza de café sobre el alféizar de la ventana y lo observé detenerse al pie de las escaleras de mi portal. Esos mismos 3 escalones de madera de mezquite que había construido cuando él tenía 7 años. Los mismos escalones donde solía sentarse cada tarde, esperando que yo regresara de revisar el ganado. Estaba pasándose los dedos por el cabello que necesitaba un corte, negro azabache como había sido el de su madre, ahora colgando más largo de lo que María Elena hubiera permitido cuando estaba viva para hacer cumplir sus estándares de aseo apropiado. Su ropa contaba una historia que no estaba seguro de querer leer. Jeans que habían visto demasiados kilómetros y poco cuidado. Una camisa de mezclilla que colgaba suelta en un cuerpo que había perdido peso. Botas de trabajo que estaban raspadas, pero no por el tipo de trabajo honesto del rancho que había moldeado mis propias manos y espalda. Este no era el joven confiado que se había ido, el pecho hinchado de certeza sobre su futuro, los ojos brillantes con las promesas de Valeria sobre aventura y prosperidad en la Ciudad de México. Este era alguien que había sido destrozado por la vida, y ahora estaba parado en mi patio delantero como un niño perdido que finalmente, desesperadamente, había encontrado el camino de regreso al único lugar que realmente había sido su hogar. Durante 3 años había cultivado mi enojo como el cultivo más cuidadosamente atendido en mis 400 hectáreas. Durante 3 años lo había regado con recuerdos de sus últimas palabras, lo había fertilizado con mi propio orgullo herido, y lo había cosechado fresco cada mañana cuando me despertaba y recordaba que mi hijo mayor había elegido los sueños de una mujer por encima del legado de su padre. Me había dicho a mí mismo diariamente que estaba mejor sin un hijo, que no podía apreciar el sacrificio, que no podía entender que esta tierra no era solo tierra y pasto y ganado, era sangre, era familia, era la suma total de cada decisión que había tomado desde que tenía 19 años y heredé este rancho de mi propio padre después de la Revolución. Pero al verlo parado, allí ahora, con miedo de subir esos 3 escalones desgastados que nos separaban, sentí algo moverse dentro de mi pecho. No mi enojo, eso todavía estaba allí, sólido y familiar como los postes de cerca que marcaban los límites de mi propiedad, sino algo más, algo que había enterrado tan profundo que casi me había convencido de que había muerto junto con su madre hace 7 años. Algo que susurraba que tal vez tener razón no era lo más importante del mundo, después de todo. Finalmente levantó la vista hacia la ventana de la cocina y me vio observándolo. Nuestros ojos se encontraron a través de 10 metros de distancia y 3 años de silencio terco, y vi su rostro desmoronarse como adobe viejo. Lo vi formar una sola palabra con los labios a través del vidrio: papá. Entonces mi hijo adulto, mi primogénito, comenzó a llorar.
No sé qué había esperado cuando este momento finalmente llegara, si realmente había creído que llegaría alguna vez. Lo había imaginado innumerables veces, durante las noches sin sueño que siguieron a su partida, acostado en la cama que había compartido con María Elena durante 23 años, mirando el techo y ensayando todas las cosas que le diría si alguna vez volvía a mostrar su cara, todas las formas en que le haría entender lo que su partida me había costado. No solo la pérdida de un hijo y un futuro socio en el rancho, sino el destrozamiento del sueño que había llevado desde el día en que nació, que algún día esta tierra pasaría de mis manos a las suyas, que el nombre Delgado continuaría grabado en este pedazo de tierra de Jalisco por otra generación más. Pero nunca había imaginado esto. Nunca lo había imaginado roto y humilde, parado en mi patio delantero, con lágrimas corriendo por su rostro, como un niño perdido que finalmente había encontrado su camino a casa. En todas mis fantasías enojadas, él había sido desafiante o desesperado o exigente. Nunca vulnerable, nunca arrepentido, nunca luciendo como si finalmente entendiera completa y totalmente lo que había tirado por la borda. Dejé mi taza de café, la misma taza de cerámica que María Elena me había regalado para el Día del Padre hace 15 años, la que decía «El mejor papá del mundo», pintado con letras que ahora estaban descoloridas, pero aún legibles. Mi mano descansó sobre la perilla de la puerta durante lo que pareció una eternidad. 3 años de dolor y orgullo, luchando con algo más profundo y más antiguo y más fundamental que la ira. Todavía era mi muchacho, roto, arrepentido, humillado por las tormentas que finalmente lo habían soplado de regreso a mi puerta, pero aún el niño al que había enseñado a montar, el adolescente al que había trabajado al lado durante la temporada de cosecha de maíz, el joven que había esperado algún día se haría cargo de todo lo que había construido. Abrí la puerta. «Hola, Miguel». «Papá». Su voz se quebró, como cuando tenía 13 años, y trataba de no llorar después de haber sido arrojado de su caballo. «Yo no sé si tengo derecho a estar aquí». Estudié su rostro, buscando rastros del joven arrogante que me había dicho que mis formas anticuadas lo estaban frenando de su verdadero potencial. Esa arrogancia se había ido ahora, despojada por las lecciones duras que la vida le había enseñado en los años desde que eligió las promesas de Valeria sobre la sabiduría de su padre. Lo que vi, en cambio, fue algo crudo y real y profundamente familiar. El rostro de alguien que había aprendido la diferencia entre sueños y delirios, entre lo que quieres y lo que realmente necesitas para sobrevivir en este mundo. «Eres mi hijo», dije simplemente, las palabras llevando el peso de cada noche sin dormir que había pasado extrañándolo. «Siempre tienes derecho a estar aquí». Se desplomó en los escalones del portal, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo, como si el simple acto de escuchar esas palabras hubiera liberado algo que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. Los sollozos que salieron de lo profundo de su pecho eran del tipo que solo vienen de un hombre que ha estado cargando una carga demasiado pesada para llevar solo. Debería haberme sentido reivindicado en ese momento. Debería haber sentido ganas de decir «te lo dije» sobre Valeria, sobre la futilidad de tratar de construir una vida con nada más que sueños y el dinero de otras personas. Debería haberme sentido satisfecho de que la vida había demostrado que tenía razón sobre sus elecciones, sobre el valor de permanecer cerca del hogar y la familia y las cosas que realmente importan.
En cambio, me encontré sentándome a su lado, en esos escalones de mezquite desgastados, los mismos escalones donde solía leerle cuentos cuando era pequeño, y el mundo parecía manejable y lleno de posibilidades. Puse mi mano en su hombro, sintiendo lo delgado que se había puesto. Y por un momento fuimos solo un padre y un hijo, sentados juntos bajo el sol de la tarde, conectados por algo más fuerte que la ira o la decepción o el orgullo herido. ¿Qué pasó, hijo? Se limpió la nariz con el dorso de la mano, otro gesto que me llevó 20 años atrás, a un tiempo cuando sus problemas eran lo suficientemente pequeños como para solucionarlos con una curita, un vaso de horchata y una promesa de que todo estaría bien. Todo, papá, todo pasó, y nada fue como Valeria prometió que sería. Valeria, su esposa, la mujer que lo había convencido de que había todo un mundo esperando más allá de los límites de nuestro rancho, lleno de oportunidades y aventuras y recompensas financieras que una pequeña operación ganadera nunca podría proporcionar. La mujer que había mirado nuestras 400 hectáreas de tierra, de pastoreo de primera clase de Jalisco, y había visto solo limitación, solo una vida demasiado pequeña para sus ambiciones. Había sabido desde el día en que la conocí que era problema, pero saber algo y poder evitarlo son dos cosas completamente diferentes. Era hermosa de la manera que vuelve tontos a los jóvenes. Cabello largo y negro como la noche, ojos color café brillante y una sonrisa que prometía cosas que no tenía intención de cumplir. Más que eso, era inteligente. Lo suficientemente inteligente como para identificar exactamente lo que mi hijo estaba buscando en una pareja y convertirse en esa mujer, al menos el tiempo suficiente para obtener lo que quería de él. ¿Dónde está ella ahora? Se fue. La palabra salió de él como si estuviera cubierta de vidrio roto, afilada y dolorosa y final. Hace 8 meses. Resulta que la aventura que ella quería no incluía un esposo que no podía proporcionar el estilo de vida que pensaba que merecía. Quería decirle que lo había visto venir desde el principio. Quería recordarle todas las advertencias que había tratado de darle sobre casarse con alguien que nunca había trabajado un día en su vida, que veía nuestra tierra como algo de lo que escapar en lugar de algo para atesorar y proteger. Pero al mirarlo ahora, destruido y avergonzado, y apenas manteniéndose juntos, me di cuenta de que tener razón no era ni remotamente tan satisfactorio como había pensado que sería. Lo siento, Miguel. Me miró con sorpresa, como si la idea de que yo pudiera sentir pena por su dolor nunca se le hubiera ocurrido. ¿Tú lo sientes, papá? Yo soy quien debería estar disculpándose. Yo soy el que... Se detuvo, luchando por encontrar palabras para algo que se sentía demasiado grande y demasiado terrible para decir en voz alta. Lo vendí, papá. Vendí el terreno del norte. Las palabras me golpearon como un golpe físico, como ser pateado en el pecho por un caballo enojado. El terreno del norte. 160 hectáreas de la mejor tierra de pastoreo del municipio. Tierra que había estado en nuestra familia desde 1923, cuando mi abuelo la compró de un vecino que se estaba hundiendo justo después de la Revolución. Tierra que mi padre había mejorado con su propio sudor y sangre, construyendo las cercas y cavando los abrevaderos y sembrando el pasto que había alimentado nuestro ganado durante 3 generaciones. Tierra que siempre había asumido que pasaría a mis hijos de la misma manera que había pasado a mí. Parte de una cadena ininterrumpida de administración que se remontaba a casi un siglo. ¿La vendiste? Valeria dijo que necesitábamos el dinero para empezar de nuevo en la Ciudad de México.
Dijo que era solo tierra, que tú tenías mucho más, que probablemente ni siquiera notarías que se había ido. Me miró con ojos llenos de vergüenza y arrepentimiento. Dijo muchas cosas que yo quería creer, porque hacían que todo pareciera más fácil, porque hacían que pareciera que irme no nos costaría nada que importara. Sentí la ira subiendo en mi pecho como agua de inundación, caliente y destructiva e imposible de contener. 160 hectáreas perdidas, vendidas a extraños que nunca entenderían lo que esa tierra significaba para nuestra familia, que la verían como nada más que una inversión o una deducción de impuestos o un lugar para construir casas para personas que nunca apreciarían la historia enterrada en ese suelo agencia de marketing digital. ¿Cuánto?, pregunté, luchando por mantener mi voz nivelada y controlada. 4 millones de pesos. Valeria dijo que era un precio justo, que los valores de la tierra estaban deprimidos y necesitábamos vender rápidamente antes de que cayeran aún más, dijo. Se detuvo y sacudió la cabeza, el gesto llevando todo el peso de la retrospectiva y el arrepentimiento. Ya no importa lo que ella dijo, lo que importa es que te traicioné y no sé cómo vivir con eso. 4 millones por tierra, que valía al menos el doble de esa cantidad. Tierra que contenía algunos de los mejores derechos de agua del municipio. Tierra que se había apreciado constantemente durante décadas y continuaría haciéndolo por generaciones. Valeria había obtenido exactamente lo que quería, suficiente dinero para financiar su gran aventura en la ciudad, y había convencido a mi hijo de robárselo a su propia familia para hacerlo. Debería haber explotado en ese momento. Debería haber desatado 3 años de furia acumulada. Debería haberle dicho exactamente lo que pensaba de su traición y su debilidad y su disposición a destruir algo que había tomado generaciones construir. Debería haberle hecho entender el verdadero costo de sus elecciones, no solo para mí, sino para sus hijos y los hijos de sus hijos, y todas las generaciones de delgados que ahora nunca heredarían ese pedazo de tierra. En cambio, me encontré mirando a este joven roto sentado a mi lado, y viendo no al hijo que me había agraviado, sino al niño pequeño que solía seguirme por el rancho cada mañana, ansioso por ayudar con cada tarea, orgulloso de estar trabajando junto a su padre. Vi al adolescente que había pasado sus veranos construyendo cercas y cargando heno y aprendiendo las 1000 pequeñas habilidades que se necesitan para ganarse la vida de la tierra. Vi al joven que una vez había mirado nuestro ganado con orgullo y había hablado sobre las mejoras que quería hacer cuando el rancho fuera suyo algún día. «Miguel», dije en voz baja, «mírame». Levantó los ojos para encontrarse con los míos, y en ellos vi el mismo miedo que recordaba de cuando tenía 7 años, y accidentalmente había dejado abierta la puerta del potrero sur, permitiendo que 30 cabezas de ganado vagaran hacia la carretera. El miedo de un niño que ha cometido un error terrible y está esperando para saber cuánto le va a costar. ¿Qué tan enojado va a estar su padre? Si el amor que siempre ha estado allí será lo suficientemente fuerte para sobrevivir esta decepción. «Te perdono». Las palabras salieron de mi boca antes de que hubiera decidido conscientemente decirlas, antes de que hubiera sopesado todas las razones por las que debería hacerlo sufrir por lo que había hecho, antes de que hubiera considerado si el perdón era algo que había ganado o merecido. 3 años de enojo, 3 años de orgullo herido, 3 años de decirme a mí mismo que estaba mejor sin un hijo ingrato. Y todo se disolvió ante la visión de mi muchacho volviendo a casa. ¿Tú qué? Me miró como si de repente hubiera comenzado a hablar en un idioma extranjero,
como si el perdón fuera un concepto que nunca había considerado que pudiera aplicarse a lo que había hecho. Dije, te perdono. La tierra se ha ido, y eso duele más de lo que puedo decirte. Pero tú estás aquí, y eso importa más que cualquier otra cosa. Papá, no entiendes. El terreno del norte no es cualquier tierra, es... Se detuvo, luciendo confundido y perdido. Espera, ¿no estás enojado? Oh, estoy enojado, admití, porque la honestidad parecía más importante que la comodidad en ese momento. Estoy furioso por la tierra. Tengo el corazón roto de que pensaras tan poco en el legado de nuestra familia que estuvieras dispuesto a venderlo para financiar una aventura. Pero también soy tu padre, y te he extrañado cada día durante 3 años, 2 meses y 16 días. Las lágrimas comenzaron de nuevo, pero esta vez eran diferentes. Estas no eran lágrimas de vergüenza y miedo y arrepentimiento desesperado. Estas eran lágrimas de alivio, de regreso a casa, de un hombre que había estado cargando una carga que pensaba que era demasiado pesada para dejar alguna vez, descubriendo que alguien más estaba dispuesto a ayudarlo a cargarla. No merezco tu perdón. Tal vez no. Estuve de acuerdo, porque endulzar la verdad no ayudaría a ninguno de nosotros a sanar de esto. Pero esa es la cosa sobre el perdón. No se trata de lo que mereces, se trata de lo que elijo dar y lo que ambos necesitamos para avanzar desde aquí. Nos sentamos en silencio durante un largo momento, padre e hijo reunidos en el portal, donde había aprendido a atarse los zapatos y perdió su primer diente y soñó sus primeros sueños sobre lo que quería ser cuando creciera. El sol comenzaba a ponerse detrás de las colinas occidentales, pintando el cielo en tonos de naranja y dorado que me recordaban por qué esta tierra valía la pena luchar, valía la pena perdonar, valía la pena reconstruir una relación. ¿Qué pasó en la Ciudad de México? Finalmente pregunté, porque entender su viaje era importante para entender cómo habíamos llegado a este momento. Miguel se recostó contra el poste del portal, y pude ver en su postura todo el cansancio de alguien que había estado luchando una batalla perdida durante demasiado tiempo. Se veía mayor que sus 28 años, envejecido por experiencias que le habían enseñado lecciones duras sobre la diferencia entre sueños y realidad. Todo se desmoronó, pero no todo a la vez. Fue como ver una casa colapsar en cámara lenta, una tabla a la vez, hasta que estás parado en un montón de escombros, preguntándote cómo no lo viste venir. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. Valeria tenía este gran plan cuando llegamos. Íbamos a usar el dinero de la venta de la tierra para iniciar una agencia de marketing digital. Lo tenía todo resuelto, o al menos eso decía. Resulta que saber cómo gastar dinero y saber cómo hacer dinero son 2 habilidades muy diferentes. Valeria era genial en la primera. Podía gastar 50.000 pesos en una sola noche de eventos de networking y desarrollo profesional más rápido de lo que yo podía parpadear. Pero realmente traer clientes pagadores, realmente construir algo sostenible, eso era mucho más difícil de lo que ella había hecho que sonara. Yo lo había visto venir hace 3 años, pero no había satisfacción en tener razón, solo tristeza por el dolor que mi hijo había soportado mientras aprendía lecciones que yo no podía enseñarle. Lecciones que tenía que aprender por sí mismo a través de la experiencia y el fracaso, y el tipo de profunda decepción que viene de descubrir que la persona en la que más confiabas en el mundo te estaba mintiendo o se estaba mintiendo a sí misma. ¿Cuánto duró el dinero? Unos 8 meses. Lo quemamos más rápido de lo que pensé que era posible. La renta de un departamento de lujo en Polanco.
pagos de arrendamiento de un BMW. Valeria decía que necesitábamos vernos exitosos, cenas en restaurantes caros, con clientes potenciales que nunca se convirtieron en clientes reales. Valeria seguía diciendo que teníamos que gastar dinero para hacer dinero, que estábamos invirtiendo en nuestro futuro, que el éxito requería verse la parte, incluso antes de ser realmente exitoso. ¿Y tú le creíste? Quería creerle, dijo, y había un mundo de dolor en esas 5 palabras. Quería creer que había una manera de tenerlo todo: la emoción de la ciudad, el éxito financiero, la vida glamorosa que ella seguía describiendo. Quería creer que podía ser el tipo de hombre que merecía una mujer como Valeria, alguien que pudiera darle todo lo que ella quería. Entonces, ¿cuándo comenzaste a darte cuenta de que no estaba funcionando? Probablemente alrededor del mes 6, cuando habíamos quemado la mayor parte del dinero y no habíamos conseguido un solo cliente significativo. Valeria comenzó a frustrarse, comenzó a culparme por no ser lo suficientemente ambicioso, por no tener las conexiones correctas, por no entender cómo realmente funcionaba el negocio en la ciudad. Se rió, pero no había humor en ello. Dijo que yo era demasiado como mi padre, demasiado conservador, demasiado enfocado en la seguridad en lugar de la oportunidad. La ironía no se nos perdió a ninguno de los dos. Después de años de decirme que mi enfoque de la vida era demasiado limitado, demasiado pueblerino, demasiado enfocado en preservar lo que teníamos en lugar de alcanzar algo más grande, Valeria finalmente lo había criticado por ser exactamente lo que originalmente había afirmado querer. Alguien con raíces, alguien con valores, alguien que entendía la diferencia entre tomar riesgos calculados y apostar con todo lo que tenías. ¿Cuándo se fue ella? Unos 2 meses después de que el dinero se agotara por completo. Había conocido a alguien en uno de esos eventos de networking, ganando mucho dinero comprando y revendiendo propiedades en las afueras. Dijo que él tenía mejores prospectos, que él podía apreciar su ambición y darle la vida que merecía. La voz de Miguel era plana, sin emociones, de la manera en que la gente suena cuando está hablando de algo que dolió demasiado para sentir más. Lo curioso es que casi me sentí aliviado cuando se fue. Vivir con alguien que resentía todo sobre ti, que te culpaba por no ser alguien completamente diferente, es su propio tipo de infierno. ¿Qué hiciste después de que se fue? Intenté hacerlo funcionar por mi cuenta durante un tiempo. Conseguí un trabajo con una compañía de construcción. Resulta que algunas de las habilidades que aprendí trabajando en el rancho, en realidad, se traducían al trabajo en la ciudad. Renté un pequeño departamento en una parte de la ciudad donde Valeria nunca habría sido vista muerta. Intenté convencerme de que podía construir una vida allí, que podía demostrarle a todos, incluido yo mismo, que dejar el hogar no había sido un desastre completo. Pero lo insté suavemente. Pero cada mañana cuando me despertaba, todo lo que podía ver a través de mi ventana era concreto y vidrio y los lados de otros edificios. Cada noche cuando me iba a dormir, todo lo que podía escuchar era tráfico y sirenas y el sonido de 10 millones de personas viviendo demasiado cerca unas de otras. No podía ver las estrellas, no podía oler el pasto después de la lluvia, no podía escuchar al ganado acomodándose para la noche o el molino de viento girando en la brisa. Se volvió para mirar el potrero, donde un pequeño rebaño de ganado estaba pastando pacíficamente en la luz de la tarde, y pude ver en su expresión algo que no había visto en años.
un tipo de profundo contentamiento, un reconocimiento de belleza y paz que había olvidado que existía. Me estaba muriendo allí, papá, un día a la vez. No dramáticamente, no de ninguna manera que nadie más hubiera notado, pero algo esencial en mí simplemente se estaba desvaneciendo, como una planta que ha sido movida demasiado lejos del sol. Si te sentías así, ¿por qué no volviste a casa antes? Miguel estuvo callado durante mucho tiempo, mirando la tierra que se extendía hasta el horizonte, observando al ganado moverse lentamente, a través del pasto que había sido cuidado por 3 generaciones de nuestra familia. Cuando finalmente habló, su voz llevaba el peso de 3 años de errores y arrepentimientos y orgullo terco. Miedo, principalmente, y vergüenza. Seguía diciéndome a mí mismo que volvería cuando hubiera descubierto cómo arreglar lo que había roto. Cuando pudiera mirarte a los ojos y decirte que había encontrado una manera de recuperar la tierra que había vendido, o al menos el dinero para volver a comprarla. Seguía pensando que algún día subiría estos escalones como una historia de éxito en lugar de una historia de advertencia. Hizo una pausa y vi lágrimas frescas formándose en sus ojos. Y cuanto más tiempo me quedaba lejos, más difícil se volvía a imaginar realmente enfrentarte. Cuanto peor me sentía por lo que había hecho, más imposible parecía volver a casa y admitir que habías tenido razón sobre todo. Mi orgullo se convirtió en un muro que se hacía más alto cada día, hasta que ya no podía ver por encima de él. ¿Qué cambió tu opinión? Miguel estuvo callado de nuevo, pero esta vez el silencio se sintió diferente, más pesado, más cargado de emoción. Cuando finalmente habló, su voz era apenas más que un susurro. Recibí una llamada de don Rodrigo hace 3 semanas. Don Rodrigo, nuestro vecino del este, un hombre que había sido ranchero en esta parte de Jalisco casi tanto tiempo como yo, un buen amigo y alguien que entendía las reglas no escritas sobre cuándo ocuparse de tus propios asuntos y cuándo la lealtad familiar requería que interfirieras. ¿Qué te dijo don Rodrigo? Me habló sobre tu infarto. Las palabras colgaban en el aire entre nosotros como humo de un incendio forestal, pesadas e inevitables e imposibles de ignorar. Mi infarto hace 4 meses. La mañana en que estaba revisando la línea de cerca en la esquina remota del suroeste del rancho, cuando sentí como si alguien hubiera dejado caer un yunque sobre mi pecho. Si don Rodrigo no hubiera estado revisando la línea de cerca en su propia propiedad, si no hubiera visto mi camioneta sentada inmóvil durante demasiado tiempo y viniera a investigar, si no me hubiera encontrado colapsado al lado de la puerta del conductor y hubiera llamado pidiendo ayuda en su teléfono celular. Don Rodrigo dijo que casi mueres, papá. Dijo que los doctores le dijeron que estuviste entre la vida y la muerte durante las primeras 48 horas, que no estaban seguros de que lo ibas a lograr. Le había pedido a don Rodrigo que mantuviera las noticias en silencio, no queriendo que mis muchachos sintieran la obligación de venir a casa por deber en lugar de un deseo genuino de reconciliarse. Le había dicho que si sobrevivía, lo cual afortunadamente lo hice, quería que mis hijos regresaran porque me extrañaban y querían reparar nuestra relación, no porque se sintieran culpables por perderse mi funeral. Estoy bien ahora, hijo. El doctor dijo que necesito tomar las cosas con más calma, tal vez contratar algo de ayuda para el trabajo más pesado, pero no voy a ningún lado pronto. Ese no es el punto, papá. Miguel se volvió para enfrentarme completamente y pude ver la angustia en sus ojos, el peso de la realización y el arrepentimiento. El punto
es que podría haberte perdido. Y las últimas palabras que te dije fueron que odiaba todo sobre este lugar y todo lo que representabas. El recuerdo de esa pelea final todavía era agudo y doloroso para ambos. Las cosas que él había dicho sobre mis valores siendo anticuados, sobre el rancho siendo una prisión, sobre mí siendo demasiado terco y de mente cerrada para entender que había todo un mundo más allá de los límites de nuestra propiedad. Las cosas que yo había dicho sobre su ingratitud, sobre su incapacidad de apreciar lo que generaciones anteriores habían sacrificado para darle, sobre su disposición a tirar algo precioso por algo temporal y superficial. Eras joven y frustrado y te sentías atrapado, dije. Pensaste que sabías mejor que tu viejo padre sobre cómo funcionaba el mundo. Entendí eso incluso cuando estaba herido y enojado por ello. No entiendes. La voz de Miguel se quebró con emoción. Cuando don Rodrigo me habló sobre el infarto, cuando me dijo lo cerca que estuve de perderte, me di cuenta de que todos esos meses que pasé diciéndome a mí mismo que volvería a casa cuando estuviera listo, cuando hubiera descubierto cómo arreglar las cosas, cuando pudiera enfrentarte como un igual en lugar de un fracaso, solo estaba poniendo excusas porque era un cobarde. Miguel, déjame terminar, papá, por favor. Tomó un respiro tembloroso, reuniendo el coraje para decir cosas que habían estado comiéndolo durante meses. Me di cuenta de que podría haber perdido la oportunidad de decirte que tenías razón sobre todo, sobre Valeria, sobre el rancho, sobre lo que realmente importa en la vida. Podría haber perdido la oportunidad de decirte que lo siento, que estaba equivocado, que irme fue el mayor error que he cometido. Hijo, y me di cuenta de algo más, continuó, las palabras saliendo de él como agua a través de una presa rota. Me di cuenta de que te amo más que cualquier aventura, más que cualquier mujer, más que cualquier sueño de una vida diferente. Eres mi padre, y este es mi hogar, y nunca debí dejar que el orgullo o la ambición o los sueños de otra persona me convencieran de lo contrario. Las lágrimas fluían libremente por ambas caras ahora, pero a ninguno de nosotros nos importaba mantener el tipo de dignidad masculina estoica que nos había mantenido separados durante tanto tiempo. 3 años de dolor y orgullo y silencio terco finalmente comenzaban a agrietarse y desmoronarse, haciendo espacio para que algo más importante creciera en su lugar. También me di cuenta de que el terreno del norte se ha ido, y no puedo deshacer eso, dijo Miguel. El dinero se fue en la renta, el coche y las malas inversiones de Valeria lo suficientemente rápido como para importar. Pero tal vez, si puedes encontrarlo en tu corazón para perdonarme, puedo pasar el resto de mi vida tratando de ser el hijo que mereces haber tenido en primer lugar. Miré a este joven, que una vez había estado tan seguro de que sabía mejor que su padre anticuado, que había estado tan ansioso por intercambiar todo lo sólido y real por algo brillante y temporal, y en última instancia sin valor. Los años en la ciudad habían desgastado su arrogancia, como el clima desgasta la piedra arenisca, dejando atrás algo más fuerte y más verdadero y más valioso que lo que había estado allí antes. ¿Quieres saber algo, hijo? ¿Qué es eso, papá? El terreno del norte nunca fue la cosa más valiosa en este rancho. Lo más importante siempre fue tener a alguien a quien pasárselo todo algún día. Alguien que entendiera lo que significa ser un administrador de la tierra, en lugar de solo un dueño. Alguien que amaría este lugar de la manera en que 3 generaciones de nuestra familia lo han amado. Miguel asintió,
sin confiar en que su voz permaneciera estable. Pensé que ese alguien iba a ser tú automáticamente solo, porque eras mi hijo mayor, y porque así es como siempre había funcionado en nuestra familia. Pero la herencia no se trata realmente de sangre, Miguel. Se trata de carácter. Se trata de entender que algunas cosas son más valiosas que el dinero, que algunas responsabilidades son más importantes que los deseos personales, que algunas tradiciones valen la pena preservar incluso cuando requieren sacrificio. ¿Y no crees que yo entienda eso? Creo que lo entiendes ahora de una manera que nunca podrías haberlo hecho antes de irte, dije. Creo que tuviste que perderlo todo para realmente apreciar lo que tenías. Creo que tuviste que intentar vivir el sueño de Valeria para entender por qué mi sueño valía la pena preservar. Eso significa... No pudo terminar la pregunta, temeroso de la respuesta, temeroso de esperar algo que no estaba seguro de merecer. Significa, bienvenido a casa, hijo. Significa que ambos tenemos trabajo que hacer. Tú probando que este regreso a casa es permanente, y yo aprendiendo a confiar nuevamente, después de haber sido herido tan profundamente. Significa que mañana por la mañana, si estás dispuesto, me gustaría que me ayudaras a revisar la línea de cerca en el potrero sur, y podemos comenzar a descubrir cómo avanzar desde aquí. El sollozo que salió del pecho de Miguel fue de puro alivio, pura alegría, pura gratitud por una segunda oportunidad de la que nunca había estado seguro que vendría. Me abrazó, y por un momento fuimos solo un padre y un hijo, aferrados el uno al otro, como si pudiéramos compensar 3 años de separación con la fuerza de ese abrazo. «Te amo, papá», susurró contra mi hombro. «Lo siento tanto por todo lo que te hice pasar. Yo también te amo, hijo, y lo siento por dejar que mi orgullo nos mantuviera separados durante tanto tiempo, por no encontrar una manera de comunicarme cuando estabas luchando, por no ser el tipo de padre que podría haber evitado todo este dolor». Nos abrazamos hasta que el sol había desaparecido completamente detrás de las colinas occidentales, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. El aire de la tarde estaba lleno de los sonidos familiares del hogar, el ganado acomodándose para la noche, el molino de viento girando en la brisa, el llamado distante de un tecolote comenzando su caza. Estos eran los sonidos que Miguel había extrañado durante sus años en la ciudad, los sonidos que habían perseguido sus sueños y le recordaban cada noche lo que había abandonado. Esa primera noche, Miguel durmió en su vieja habitación, en la misma cama donde había soñado sus sueños de infancia y planeado sus escapes adolescentes, y tomado su decisión final de irse con Valeria. La habitación había permanecido exactamente como la había dejado. Nunca había tenido el corazón para cambiarla. Siempre había albergado alguna pequeña esperanza de que algún día la necesitaría de nuevo. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer, como siempre lo hacía, y encontré a Miguel ya vestido y esperando en la cocina con 2 tazas de café ya servidas. Llevaba un viejo par de jeans de trabajo y una de las camisas de mezclilla que había dejado atrás, ropa que le quedaba como un uniforme para la vida que estaba eligiendo reclamar. «¿Estás listo para esto?», pregunté, aceptando el café con gratitud. «He estado listo durante 3 años», dijo. «Simplemente no lo sabía hasta ahora». Pasamos ese primer día revisando la línea de cerca juntos, verificando daños de las tormentas que habían pasado mientras me estaba recuperando del infarto. Miguel trabajó con la intensidad concentrada de alguien que tenía algo que probar, para mí, para sí mismo,
para el recuerdo del joven que había pensado que este tipo de trabajo estaba por debajo de su potencial. Mientras cabalgábamos, hablamos sobre cosas prácticas. ¿Qué secciones de cerca necesitaban reparación inmediata? ¿Qué potreros necesitaban ser rotados? ¿Qué ganado estaba listo para el mercado? Pero debajo de la conversación práctica había un diálogo más profundo sobre el perdón y la redención, sobre la diferencia entre volver a casa como un conquistador y volver a casa como un penitente, sobre lo que se necesitaría para que ambos confiáramos en esta reconciliación lo suficiente como para construir algo duradero sobre ella. Esa tarde, Miguel llamó a su hermano menor Carlos, quien se había quedado en la zona, pero había mantenido su distancia de las reuniones familiares durante los años de conflicto, no queriendo elegir lados entre su padre y su hermano mayor. Carlos siempre había sido el pacificador en nuestra familia, el que trataba de encontrar un terreno común, cuando el resto de nosotros estábamos decididos a probar nuestros puntos. «Voy a volver a casa», le dijo Miguel por teléfono, su voz llevando una humildad que Carlos nunca había escuchado de su hermano mayor. «No solo de visita, no solo porque no tengo otro lugar a donde ir, sino porque finalmente entiendo lo que papá estaba tratando de enseñarnos sobre la familia y la responsabilidad y lo que realmente importa». Carlos estuvo de acuerdo en venir a cenar la tarde siguiente, curioso por ver si la aparente transformación de su hermano era genuina o solo otra actuación diseñada para obtener lo que quería. La cena fue incómoda al principio, los tres tratando de navegar conversaciones que habían sido imposibles durante años. Pero a medida que avanzaba la noche, quedó claro que algo fundamental había cambiado. Miguel no estaba defendiendo sus elecciones ni tratando de justificar sus acciones. En cambio, estaba haciendo preguntas sobre el rancho, sobre la vida de Carlos, sobre mi salud, sobre todas las cosas que se había perdido durante su exilio autoimpuesto. «Sé que no tengo ningún derecho a pedir esto», dijo Miguel mientras limpiábamos después de la cena. «Pero me gustaría saber si hay una manera de que pueda ganar un lugar aquí. No como el heredero aparente, no con ninguna suposición sobre a lo que tengo derecho, sino como alguien que quiere trabajar y aprender y contribuir a lo que estamos construyendo juntos». Carlos me miró, luego de vuelta a su hermano mayor. «¿Realmente lo dices en serio esta vez? ¿No vas a inquietarte en 6 meses y decidir que la vida del rancho es demasiado limitante otra vez?» «He aprendido la diferencia entre inquietud y descontento genuino», respondió Miguel. «Nunca fui realmente infeliz aquí. Estaba infeliz conmigo mismo, con sentir que no estaba viviendo a la altura de algún estándar imaginario de éxito que alguien más había creado. Pensé que el problema era el lugar, pero resulta que el problema era que no entendía el valor de lo que ya tenía». 3 semanas después, nos enteramos de que el desarrollador estaba en bancarrota y el banco había embargado el terreno del norte. Va a salir a remate. El desarrollador que había comprado el terreno del norte estaba teniendo serios problemas legales. Algo sobre regulaciones ambientales y derechos de agua que no había investigado adecuadamente antes de completar la compra. «Podría haber una oportunidad de volver a comprar la tierra», sugirió don Rodrigo, «si estábamos interesados y podíamos descubrir el financiamiento». Miguel me miró a través de la mesa de la cocina, donde habíamos estado planeando las ventas de ganado de otoño. «Papá, sé que no tengo ningún derecho a pedir esto después de lo que hice, pero sí hay una manera de recuperar esa tierra». «Ya he hablado con el banco», admití. «Si eres serio sobre quedarte,
si eres serio sobre hacer de este rancho el trabajo de tu vida, entonces encontraremos una manera de hacer que suceda. ¿Qué significaría eso prácticamente? Significaría asumir una deuda significativa en un momento de mi vida, cuando debería estar reduciendo mis obligaciones financieras. Significaría que ambos trabajaríamos más duro y más tiempo durante los próximos años para hacer los pagos. Significaría sin garantías y un riesgo considerable. Miguel asintió lentamente, entendiendo el peso de lo que estaba ofreciendo. ¿Y si pruebo que no soy confiable? Si decido en un año que quiero algo diferente después de todo, podrías perderlo todo. Ese es el riesgo que estoy dispuesto a tomar, dije. La pregunta es si tú estás dispuesto a tomar el mismo riesgo. El riesgo de comprometerte con algo que requerirá todo lo que tienes para dar, sin ninguna garantía de que proporcionará el tipo de emoción o recompensas financieras que te llevaron lejos en primer lugar. Papá, he aprendido que hay diferentes tipos de emoción. Está el tipo superficial, que viene de la novedad y el cambio y la promesa de que algo mejor siempre está a la vuelta de la esquina. Y luego está el tipo profundo, que viene de construir algo duradero, de ser parte de algo más grande que tú mismo, de saber que tu trabajo importa de maneras que resonarán a través de generaciones. Hizo una pausa, mirando por la ventana a la tierra que se extendía hasta el horizonte. Tierra que había moldeado 3 generaciones de nuestra familia y ahora estaba esperando ver si moldearía una cuarta. Elijo el tipo profundo, dijo. Elijo este lugar, esta vida, esta responsabilidad, no porque sea fácil, sino porque es digno de lo mejor que tengo para dar. 6 meses después, firmamos los papeles para volver a comprar el terreno del norte. Nos costó considerablemente más de lo que Miguel había recibido en la venta original. Honorarios legales, multas por romper los planes de mejora del desarrollador y una prima por lo que el vendedor llamó su inconveniencia. Pero valió cada peso tener ese pedazo de la historia de nuestra familia de vuelta donde pertenecía. Los pagos del préstamo eran sustanciales, requiriendo que ambos trabajáramos más horas y encontráramos fuentes adicionales de ingresos para cumplir con nuestras obligaciones. Miguel tomó un trabajo de medio tiempo, haciendo trabajo de cerca personalizado para ranchos vecinos, usando habilidades que había desarrollado durante su breve periodo en la construcción en la Ciudad de México. Yo expandí nuestra operación de heno personalizado, empacando y vendiendo heno a otros rancheros durante la temporada de crecimiento máximo. El trabajo era duro y los márgenes eran ajustados, pero lentamente, metódicamente, estábamos progresando hacia la estabilidad financiera. Más importante aún, Miguel estaba demostrando cada día que su compromiso era genuino. Siempre era el primero en levantarse por la mañana y a menudo el último en rendirse por la noche. Estudiaba libros de manejo de rancho en su tiempo libre, investigaba nuevas técnicas para mejorar la calidad del pasto y la salud del ganado, y abordaba cada tarea con el tipo de dedicación enfocada que siempre había esperado ver de él, pero había comenzado a temer que nunca vería. La verdadera prueba llegó durante su primera temporada de partos de regreso a casa. La temporada de partos es el momento más exigente del año en cualquier operación ganadera. Semanas de vigilancia las 24 horas del día, de revisar las vacas preñadas cada pocas horas durante el día y la noche, de estar listo para asistir con partos difíciles a cualquier hora, de tomar decisiones de vida o muerte que pueden determinar el éxito o fracaso financiero de todo el año.
Miguel se lanzó al trabajo con una intensidad que incluso me sorprendió a mí. Tomó los turnos nocturnos sin quejarse, aprendió a reconocer los signos de parto inminente, desarrolló los instintos necesarios para saber cuándo intervenir y cuándo dejar que la naturaleza siguiera su curso. Más de una vez lo encontré en el establo a las 3 de la mañana, ayudando a una vaca a través de un parto difícil, su camisa empapada de sudor y sus manos suaves pero seguras mientras trabajaba para salvar tanto a la madre como al becerro. «Ya no tienes que probarme nada», le dije una mañana, después de que había pasado toda la noche en el establo con una madre primeriza que estaba teniendo complicaciones. «Sí tengo que hacerlo», respondió, lavándose las manos en el fregadero del establo. «Tengo que probármelo a mí mismo. Tengo que saber que cuando las cosas se ponen difíciles, cuando el trabajo es duro y las horas son largas y no hay gloria en lo que estoy haciendo, todavía voy a estar aquí, todavía voy a elegir esto». Y al final de esa temporada de partos, habíamos logrado una tasa de supervivencia del 96%, tanto para vacas como para becerros, la mejor en la historia del rancho. Pero más importante que las estadísticas fue lo que vi en el rostro de Miguel mientras miraba el potrero lleno de vacas madres saludables con sus nuevos becerros a su lado. Era la expresión de un hombre que entendía que era parte de algo más grande que él mismo, algo que lo conectaba a la tierra y a generaciones anteriores y a un futuro que se extendería mucho más allá de su propia vida. Una tarde a finales de primavera, mientras estábamos sentados en el portal después de un largo día de reparación de cercas, Miguel sacó un tema que sabía que había estado pesando en su mente. «Papá, he estado pensando en volver a casarme algún día». Lo miré con preocupación, recordando el desastre que había sido su primer matrimonio, preocupado de que pudiera estar listo para repetir viejos patrones. «Pero esta vez», continuó, «quiero casarme con alguien que entienda de qué se trata esta vida. Alguien que vea este rancho no como una limitación, sino como una oportunidad. Alguien que quiera construir algo duradero, en lugar de solo buscar la próxima aventura». «¿Alguien en particular que tengas en mente?». Sonrió, y por primera vez desde su regreso, vi algo en su expresión que me recordó al muchacho que había sido antes de Valeria, y la ciudad, y todos los errores habían cobrado su precio. De hecho, sí, Elena Ramírez. Elena Ramírez, la hija de nuestro vecino del sur, una joven que había crecido en un rancho muy parecido al nuestro, y que recientemente había regresado de la universidad con un título en agronegocios. La había conocido desde que era una niña pequeña. La había visto crecer hasta convertirse en una mujer de sustancia y carácter, alguien que entendía los valores que importaban en esta parte del mundo. ¿Has hablado con ella sobre esto? Hemos estado viéndonos durante unos meses. Nada serio todavía, pero... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Ella me hace querer ser el tipo de hombre que merece una mujer como ella. Alguien estable, alguien confiable, alguien que cumple sus promesas y pone a su familia primero. Esa es una buena base para un matrimonio, dije, mucho mejor que la que comenzaste antes. He aprendido la diferencia entre amar a alguien por quien es y amarla por quien esperas que se convierta, dijo Miguel. Elena no necesita que la cambie o la rescate o le proporcione una vida que no puede crear para sí misma. Ya está completa. Está eligiendo compartir su vida conmigo, no dependiendo de mí para darle una vida que valga la pena vivir. 6 meses después, Miguel y Elena estaban comprometidos. Ella se mudó a la casa del rancho con nosotros,
trayendo sus propias habilidades y conocimientos a nuestra operación. Había estudiado agronegocios y manejo de rancho en la universidad, y traía una perspectiva fresca a problemas que habíamos estado resolviendo de la misma manera durante décadas. Más importante aún, entendía el ritmo y las exigencias de la vida del rancho de una manera que Valeria nunca había entendido. Sabía que durante la temporada de partos, la cena podría retrasarse o cancelarse por completo si una vaca estaba teniendo problemas. Sabía que los planes de vacaciones podrían tener que cambiar si el clima se volvía malo durante la temporada de heno. Sabía que el rancho no era solo el trabajo de Miguel, era el llamado de nuestra familia, y todos los que se unían a la familia tenían que estar dispuestos a poner la tierra y el ganado primero cuando fuera necesario. Su boda se celebró en el rancho, en el potrero, detrás de la casa donde 4 generaciones de nuestra familia habían trabajado y vivido y amado. Fue una ceremonia sencilla a la que asistieron rancheros vecinos y sus familias, personas que entendían el significado de 2 jóvenes eligiendo comprometer sus vidas no solo el uno al otro, sino a la tierra que daría forma a su futuro juntos. Mientras caminaba con Elena por el pasillo para entregarla a mi hijo, pensé en los ciclos que definen la vida del rancho, las estaciones de siembra y cosecha, de nacimiento y muerte, de pérdida y recuperación. El viaje de Miguel lejos de casa y de regreso fue parte de ese mismo ciclo, un período necesario de prueba que finalmente lo había hecho más fuerte y más seguro de sus valores. 2 años después de su matrimonio, Elena dio a luz a su primer hijo, un varón al que llamaron Mateo, en honor a mi abuelo, quien había comprado por primera vez el terreno del norte durante la Revolución. Sosteniendo a mi nieto por primera vez, mirando ojos que llevaban la memoria genética de 4 generaciones de rancheros, sentí una profunda satisfacción que no tenía nada que ver con la reivindicación o tener razón sobre las elecciones de mi hijo. En cambio, era la satisfacción de saber que la cadena de administración continuaría, que esta tierra sería amada y cuidada por otra generación, que los valores que María Elena y yo habíamos trabajado tan duro para preservar y transmitir habían encontrado tierra fértil en la cual echar raíces y crecer. Mateo tiene 5 años ahora, y ya muestra signos del mismo amor por la tierra que moldeó a su padre y abuelo y bisabuelo. Sigue a Miguel por el rancho de la misma manera que Miguel una vez me siguió a mí, ansioso por ayudar con cada tarea, orgulloso de estar trabajando junto a su padre. Conoce los nombres de todas nuestras vacas lecheras y sabe cuál becerro pertenece a cuál madre. Puede identificar diferentes razas de ganado de un vistazo y tiene opiniones firmes sobre qué potreros proporcionan el mejor pastoreo en diferentes épocas del año. A veces, viéndolos a los 3 juntos, Miguel, Elena y Mateo, pienso en los diferentes caminos que nos llevaron a este momento, los errores que se cometieron, el dolor que se soportó, el orgullo que tuvo que tragarse, el perdón que tuvo que ofrecerse y recibirse. Nada de eso fue fácil, y mucho de eso podría haberse evitado si todos hubiéramos sido más sabios o menos tercos, o más dispuestos a poner a la familia por delante de los deseos individuales. Pero tal vez esa no es la forma en que funciona el crecimiento. Tal vez algunas lecciones solo se pueden aprender a través de la experiencia, a través de cometer errores y vivir con las consecuencias y encontrar el coraje de volver a casa y pedir perdón. Tal vez la fuerza de lo que hemos construido ahora se debe en parte a las pruebas que sobrevivió.
de la manera en que un árbol que ha resistido tormentas desarrolla raíces más profundas y ramas más fuertes que uno que solo ha conocido clima tranquilo. Miguel nunca ha expresado ningún arrepentimiento por volver a casa. Nunca ha mostrado ningún signo de inquietud o anhelo por la aventura que dejó. Ha encontrado su aventura aquí, en el trabajo diario de criar ganado y manejar tierra, en el desafío de hacer que una operación tradicional sea rentable en una economía cambiante, en la satisfacción de construir algo duradero con sus propias manos y pasárselo a su hijo. También nunca ha olvidado las lecciones que aprendió durante su tiempo fuera. Aborda los problemas con una humildad y reflexión que no poseía como un joven, y valora lo que tenemos de una manera que solo viene de haberlo perdido y recuperado de nuevo. Conoce la diferencia entre lo que es esencial y lo que es meramente atractivo, entre lo que promete felicidad y lo que realmente la entrega. Lo más importante es que ha aprendido a estar presente en su propia vida, en lugar de siempre mirar hacia adelante a algo mejor o diferente. Ha descubierto que el contentamiento no se trata de tener todo lo que quieres, sino de querer lo que tienes, de encontrar significado y propósito en el trabajo diario de cuidar algo más grande que tú mismo. El terreno del norte está prosperando bajo el manejo de Miguel. Ha implementado nuevas técnicas de pastoreo que han mejorado la calidad del pasto. Instaló sistemas de riego más eficientes que conservan recursos mientras proporcionan mejor acceso para el ganado. Y desarrolló programas de cría que han resultado en rebaños más saludables y productivos. Pero más que las mejoras prácticas, veo en la forma en que camina esa tierra algo que faltaba durante sus años más jóvenes. Un sentido de pertenencia, de estar exactamente donde se supone que debe estar, haciendo exactamente lo que fue destinado a hacer. Se mueve a través de esas 160 hectáreas como un hombre que conoce cada centímetro de terreno, que puede leer los signos sutiles que indican clima cambiante o condiciones del suelo o comportamiento animal. La deuda por volver a comprar la tierra ha sido pagada antes de tiempo gracias al arduo trabajo de Miguel y su perspicacia comercial y la cuidadosa gestión financiera de Elena. El rancho es más rentable ahora de lo que ha sido jamás, no porque tengamos más tierra o ganado que generaciones anteriores, sino porque hemos aprendido a trabajar de manera más eficiente y sostenible. Más importante aún, hemos reconstruido algo que pensé que se había perdido para siempre, una familia unida en un propósito común. 3 generaciones trabajando juntas hacia objetivos compartidos, cada una contribuyendo con nuestras fortalezas únicas, mientras respetamos la sabiduría y experiencia de quienes vinieron antes que nosotros. En noches tranquilas, cuando el trabajo está hecho y el ganado está acomodado, y las estrellas comienzan a aparecer en el cielo oscurecido, Miguel y yo a veces nos sentamos en los mismos escalones del portal donde se derrumbó y pidió mi perdón hace todos esos años. No hablamos mucho durante estos momentos. No hay necesidad de palabras cuando 2 personas se entienden completamente. En cambio, escuchamos los sonidos familiares del hogar. El molino de viento girando en la brisa, el ganado moviéndose tranquilamente a través del potrero, los tecolotes comenzando su caza. Estos son los sonidos que llamaron a Miguel de regreso de su aventura en la ciudad, los sonidos que le recordaban cada noche lo que había abandonado, los sonidos que ahora arrullan a su hijo para dormir y algún día llamarán a su hijo de regreso a casa si alguna vez siente la necesidad de vagar.
A veces Mateo se une a nosotros en esos escalones, subiéndose al regazo de su abuelo, para escuchar historias sobre los viejos tiempos, sobre su bisabuelo que construyó el rancho prácticamente de la nada durante la Revolución, sobre los arreos de ganado y las sequías y las tormentas que pusieron a prueba la determinación de cada generación de aferrarse a este pedazo de tierra. Estas historias no son solo entretenimiento para un niño pequeño, son educación, preparación para el día en que necesitará entender no solo cómo manejar ganado y mantener cercas, sino por qué este trabajo importa, por qué algunas cosas valen la pena preservar incluso cuando requieren sacrificio. Pienso en mi propio padre, quien murió cuando Miguel todavía era joven, y me pregunto qué pensaría sobre el viaje que nuestra familia ha tomado. Estaría orgulloso de la tierra, lo sé. Está en mejores condiciones ahora que cuando me la pasó a mí. Pero creo que estaría más orgulloso del hecho de que la cadena de administración continúa, que su bisnieto está aprendiendo las mismas lecciones sobre responsabilidad y trabajo duro, y el valor de mantener tu palabra que él trató de enseñarme hace 60 años. Los errores que Miguel cometió, el dolor que todos soportamos durante esos años de separación, el largo proceso de perdón y reconciliación, todo eso es parte de la historia de nuestra familia ahora, parte de lo que nos moldeó en quienes somos hoy. No querría repetir esos años, no le desearía ese tipo de angustia a ninguna familia, pero tampoco los borraría si pudiera. Nos enseñaron que el amor es más fuerte que el orgullo, que los lazos familiares pueden sobrevivir incluso traiciones serias si ambas partes están dispuestas a trabajar en reconstruir la confianza. Nos enseñaron que volver a casa no se trata de admitir la derrota, se trata de reconocer lo que realmente importa y tener el coraje de elegirlo, incluso cuando otras opciones podrían parecer más emocionantes o rentables. Lo más importante es que nos enseñaron que el perdón no se trata solo de dejar ir los dolores del pasado. Se trata de crear espacio para que algo nuevo y mejor crezca, de elegir la esperanza sobre el cinismo, de creer que las personas pueden cambiar y que las segundas oportunidades pueden llevar a resultados que son más fuertes y más significativos que lo que vino antes. Mientras me siento aquí ahora escribiendo esta historia, en la misma cocina donde Miguel me dijo por primera vez que había vendido el terreno del norte, puedo ver, a través de la ventana, la evidencia de lo que construimos juntos sobre la base de ese perdón. El ganado, pastando pacíficamente, en potreros, que han sido mejorados a través de un manejo cuidadoso. Las cercas que se mantienen rectas y fuertes, mantenidas por manos que entienden el valor del trabajo honesto. El molino de viento girando en la brisa, extrayendo agua de pozos profundos, que sostendrán esta tierra por generaciones venideras. Pero sobre todo, puedo ver a mi hijo y a mi nuera y a mi nieto trabajando juntos en la distancia. 3 generaciones unidas en el propósito común de cuidar algo que es más grande y más importante que cualquier deseo o ambición individual. Miguel intercambió nuestra tierra por una aventura, y esa aventura casi le costó todo lo que importaba, pero al final encontró su camino de regreso a la verdad de que algunos de nosotros tenemos la suerte de nacer sabiendo y otros tienen que aprender a través de la experiencia dura, que la mayor aventura de todas es aprender a amar lo que tienes, ser fiel a las personas y lugares que te moldean, y construir algo lo suficientemente duradero como para pasárselo a las personas que vendrán después de ti. Hay días difíciles todavía, por supuesto. La vida del rancho nunca es fácil.
Hay sequías que ponen a prueba nuestra resistencia, precios del mercado que fluctúan impredeciblemente, desafíos constantes que requieren que pensemos de manera creativa y trabajemos incansablemente. Pero enfrentamos estos desafíos juntos ahora, como familia, y eso marca toda la diferencia. Elena ha traído nuevas ideas sobre marketing y ventas directas al consumidor que han abierto flujos de ingresos adicionales. Vende carne de res alimentada con pasto directamente a restaurantes en Guadalajara y a familias que valoran saber de dónde viene su comida. Ha creado un sitio web y perfiles de redes sociales que cuentan la historia de nuestro rancho y las 4 generaciones que lo han administrado. Las personas están dispuestas a pagar más cuando saben que su dinero está apoyando una verdadera operación familiar en lugar de una corporación sin rostro. Miguel ha asumido más responsabilidades de gestión cada año, permitiéndome reducir la velocidad gradualmente, como los médicos recomendaron después de mi infarto. Ya no paso 12 horas al día en la silla de montar. En cambio, me enfoco en la planificación estratégica, el mantenimiento de relaciones con nuestros compradores y vendedores de larga data, y, por supuesto, pasar tiempo con mi nieto. Mateo me sigue por la casa con un cuaderno en miniatura, haciendo preguntas sobre todo. ¿Por qué ese toro tiene ese nombre, abuelo? ¿Por qué rotamos los potreros? ¿Cuándo puedo montar a caballo yo solo? Sus preguntas interminables me recuerdan a Miguel a esa edad, antes de que el mundo se volviera complicado, cuando todo era simple y directo y lleno de maravillas. Le enseño a Mateo las mismas cosas que le enseñé a su padre y que mi padre me enseñó a mí. Cómo leer el cielo para predecir el clima. Cómo evaluar la condición del ganado con solo una mirada. Cómo saber cuándo el pasto está listo para pastar y cuándo necesita descansar. Pero también le enseño algo que tomó más tiempo aprender. Que el valor real de esta tierra no está en su precio de mercado, sino en las conexiones que crea, las tradiciones que preserva, los valores que representa. Elena está embarazada de nuevo. Esta vez esperan una niña. Planean llamarla María Elena, en honor a mi difunta esposa. Cuando Miguel me lo dijo, tuve que alejarme por un momento para recomponerme. María Elena habría estado tan orgullosa de ver cómo resultó todo, de ver a su hijo finalmente encontrar su camino, de saber que su nombre sería llevado por su nieta. Algunas noches, cuando no puedo dormir, camino por la casa y miro las fotografías en las paredes. Hay una de mi padre de joven, parado orgulloso frente al portón del rancho que él mismo construyó. Hay una de María Elena y yo, el día de nuestra boda, ambos tan jóvenes y llenos de sueños. Hay una de Miguel como niño pequeño, sentado en mi regazo, ambos sonriendo a la cámara. Y ahora hay fotos nuevas. Miguel y Elena, el día de su boda, rodeados de familia y amigos. Mateo sosteniendo su primer becerro. Los 3, 4 generaciones de hombres delgado, parados en el mismo lugar donde esa foto de mi padre fue tomada hace casi un siglo. Estas fotografías cuentan la historia de nuestra familia, con todas sus alegrías y tristezas, sus triunfos y fracasos, sus separaciones y reuniones. No es una historia perfecta. Está llena de errores y malas decisiones y momentos de los que no estamos orgullosos. Pero es nuestra historia, y es real, y es digna de ser contada. Carlos visita con más frecuencia ahora que la herida entre Miguel y yo ha sanado. Tiene su propio negocio de reparación de equipos agrícolas en la ciudad y le está yendo bien. No quería la vida del rancho para sí mismo, y he aprendido a estar en paz con eso. No todos están destinados a seguir el mismo camino, y eso está bien. Lo importante
es que encontró su propio camino, uno que lo hace feliz y le permite contribuir a la comunidad de una manera significativa. Los 3 hermanos, Miguel, Carlos y su hermana menor Sofía, quien se casó con un maestro y vive en Guadalajara, se reúnen en el rancho varias veces al año ahora. Sus hijos juegan juntos en los mismos lugares donde ellos jugaban cuando eran niños. La próxima generación está creciendo conociendo a sus primos, entendiendo que son parte de algo más grande que sus familias nucleares inmediatas. Don Rodrigo todavía viene a visitarnos regularmente. Ahora tiene más de 70 años, pero todavía monta a caballo todos los días y todavía tiene opiniones firmes sobre cómo las cosas deben hacerse. Él y yo nos sentamos en el portal y recordamos los viejos tiempos. Contamos historias sobre personas que se han ido. Nos reímos de errores que cometimos cuando éramos jóvenes. Fue don Rodrigo quien me convenció de perdonar a Miguel cuando todavía estaba aferrado a mi ira. La vida es demasiado corta para desperdiciarla siendo terco, me dijo, y los hijos son demasiado preciosos para perderlos por orgullo. Tenía razón, por supuesto. Siempre ha sido más sabio de lo que yo he sido. Miguel ha comenzado a escribir cosas también. Mantiene un diario sobre la gestión del rancho, registrando qué funciona y qué no, qué mejoras hemos hecho y por qué, qué lecciones ha aprendido. Dice que quiere que Mateo tenga toda esa información cuando llegue su momento de tomar el control. Pero también está escribiendo otra cosa, memorias de su tiempo en la Ciudad de México, de sus errores y su viaje de regreso a casa. Quiero que Mateo entienda que su padre no siempre ha sido sabio, dice. Quiero que sepa que cometí errores terribles y que el abuelo me perdonó. Tal vez algún día él necesite saber que todos cometemos errores y que siempre hay un camino de regreso a casa si tenemos el coraje de tomarlo. Es una buena idea, creo. Las generaciones futuras necesitan saber que las cosas no siempre fueron perfectas, que tuvimos que trabajar para esto, que casi lo perdimos todo antes de encontrar nuestro camino de regreso el uno al otro. El rancho está en transición ahora. Miguel está tomando más y más decisiones, y yo estoy dando un paso atrás. Es una transición extraña, soltar algo que ha sido el centro de tu vida durante casi 50 años. Pero también es necesaria y correcta. Cada generación tiene que hacer las cosas a su manera, aprender sus propias lecciones, cometer sus propios errores. Lo que me sorprende es lo natural que se siente. No hay resentimiento, no hay sensación de pérdida, solo una profunda satisfacción de ver a mi hijo crecer en el rol que siempre esperé que llenara, pero de una manera más fuerte y más sabia de lo que hubiera sido posible sin su viaje a través del fracaso y de regreso a casa. Miguel toma decisiones ahora que yo nunca habría considerado. Está más abierto a la tecnología, más dispuesto a probar nuevos métodos, más conectado con la comunidad más amplia de rancheros a través de Internet y redes sociales. Algunas de sus ideas me ponen nervioso, debo admitirlo, pero he aprendido a confiar en su juicio, y hasta ahora casi todas sus innovaciones han mejorado nuestra operación. El otro día instaló sensores en algunos de los abrevaderos que nos alertan por teléfono si los niveles de agua bajan demasiado. Cuando yo tenía su edad, revisábamos cada abrevadero a caballo todos los días. Ahora, una pequeña caja electrónica hace ese trabajo por nosotros, liberando tiempo para otras tareas. Es extraño, pero es progreso. Y el progreso no siempre es malo, siempre y cuando no olvides de dónde vienes. Si disfrutas esta historia sobre el poder del perdón y el viaje a casa, te agradecería si presionaras el botón de me gusta y te suscribieras al canal
los consejos del abuelo. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el orgullo y el amor? ¿Has experimentado la gracia del perdón en tu propia familia? Elena me preguntó la semana pasada si alguna vez lamenté perdonar a Miguel tan fácilmente, si alguna vez pensé que debería haberlo hecho sufrir más por lo que hizo. La pregunta me sorprendió, pero entendí por qué la hizo. Ella es más joven, aún ve el mundo en términos más absolutos de lo correcto y lo incorrecto, de justicia y consecuencias. Cuando eres joven, le dije, piensas que el perdón es algo que das cuando alguien lo merece. Cuando eres mayor, entiendes que el perdón es algo que das porque tú lo necesitas tanto como ellos. Aferrarme a mi enojo no iba a traer de vuelta el terreno del norte. No iba a cambiar las elecciones que Miguel había hecho. Lo único que iba a hacer era mantenerme alejado de mi hijo, y eso era un precio demasiado alto para pagar. Ella pensó en eso por un momento, luego asintió. Espero ser tan sabia cuando sea tu edad. No es sobre sabiduría, le dije. Es sobre amar a alguien lo suficiente como para dejar que el pasado sea el pasado. Y algún día, cuando Mateo o su hermana cometan sus propios errores, y créeme que lo harán, entenderás exactamente de qué estoy hablando. Hay una lección que he aprendido en todos estos años, una que intento transmitir a Mateo cuando me hace sus interminables preguntas. La tierra te enseñará todo lo que necesitas saber sobre la vida si estás dispuesto a escuchar. Te enseña paciencia, porque las cosas crecen a su propio ritmo, no al tuyo. Te enseña humildad, porque la naturaleza es más poderosa que tú, y siempre lo será. Te enseña sobre ciclos, sobre cómo todo tiene su temporada, su momento apropiado. Y tal vez lo más importante, te enseña sobre perdón, porque la tierra perdona todos los años, perdona las sequías y las inundaciones, perdona los errores que cometemos en su manejo. Con el cuidado adecuado, siempre vuelve, siempre sana, siempre está lista para darnos otra oportunidad. Si la tierra puede perdonar, ¿cómo podemos nosotros hacer menos el uno por el otro? Miguel y yo cabalgamos juntos la mayoría de las mañanas ahora, revisando el ganado, inspeccionando cercas, simplemente pasando tiempo juntos. Estas son algunas de mis horas favoritas del día. Hay algo en estar en la silla de montar, moviéndose a través de la tierra, que conoces tan bien como conoces tu propia cara en el espejo, que aclara la mente y aquieta el alma. No siempre hablamos mucho durante estos paseos. A veces solo disfrutamos del silencio, del ritmo constante de los caballos, del canto de los pájaros, del susurro del viento a través del pasto. Pero otras veces Miguel hace preguntas, como solía hacerlo cuando era niño. ¿Qué piensas sobre esto, papá? ¿Cómo manejarías esta situación? ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Me gusta que todavía me pregunte, que todavía valore mi opinión incluso ahora que está a cargo de la mayoría de las operaciones diarias. Muestra respeto, sí, pero también muestra algo más importante. Muestra que entiende que el conocimiento se acumula con el tiempo, que cada generación se basa en la sabiduría de la que vino antes. Házmelo saber dónde estás viendo desde todo el mundo. Me encanta saber de espectadores que entienden los valores que hacen que una familia sea fuerte. La semana pasada recibimos una carta del banco que finalmente pagó el préstamo para el terreno del norte. Nos reunimos esa noche, los 6, yo, Miguel, Elena, Carlos, Sofía y Mateo para celebrar. Preparamos una cena grande, carne asada en el patio, frijoles,
tortillas hechas a mano por Elena, todo lo que hace que una comida sea especial. Mientras estábamos sentados alrededor de la mesa, mirando las caras de mi familia, sentí una ola de gratitud tan fuerte que casi me abrumó. Esta es la recompensa por todos los años de trabajo duro, todas las decisiones difíciles, todo el dolor y el perdón. No es la tierra en sí misma, aunque la amo, es la gente, es tener a mi familia reunida, unida, trabajando hacia objetivos comunes. Quisiera proponer un brindis, dijo Miguel, levantando su vaso. Al terreno del norte, que finalmente es nuestro de nuevo, pero más importante, a la familia, a papá, que me enseñó que el perdón es más fuerte que el orgullo, a Elena, que me mostró lo que significa realmente el amor, a Carlos y Sofía, que nunca dejaron de ser mi familia, incluso cuando yo no era el mejor hermano, y a Mateo, que representa todo lo que estamos construyendo para el futuro. Y a mamá, agregué en voz baja, que habría estado muy orgullosa de ver esto. A mamá, todos repitieron, y bebimos juntos. Mateo, que había estado escuchando tranquilamente, de repente preguntó: «Abuelo, ¿por qué papá se fue si amaba el rancho?» La mesa se quedó en silencio. Era una pregunta difícil, una que ninguno de nosotros había esperado. Miguel miró a Elena, luego a mí, con incertidumbre en sus ojos. Le hice un gesto de asentimiento, animándolo a responder. «A veces», comenzó Miguel, eligiendo sus palabras cuidadosamente, «cuando eres joven, piensas que lo que tienes no es suficiente. Piensas que tiene que haber algo mejor en algún lugar. Cometí el error de dejar lo que realmente importaba para perseguir algo que pensé que quería. Y tardé mucho tiempo en darme cuenta de mi error». «¿Pero ahora eres feliz aquí?», preguntó Mateo. «Ahora soy más que feliz», dijo Miguel. «Ahora entiendo que este es donde siempre he pertenecido, y espero que tú nunca tengas que aprender esa lección de la manera difícil como lo hice yo». Mateo pensó en eso por un momento. «No creo que alguna vez quiera irme», dijo. «Me gusta aquí». «Bueno», dije, alborotando su cabello, «si alguna vez cambias de opinión, si alguna vez sientes que necesitas explorar el mundo, está bien. Pero recuerda siempre que tienes un hogar al que regresar, que la puerta siempre está abierta y la mesa siempre está puesta. Esa es la promesa que cada padre debe hacer a sus hijos». La conversación continuó, risas y recuerdos fluyendo tan libremente como el vino. Vi a Miguel riéndose de algo que Carlos dijo. Vi a Elena y Sofía intercambiando recetas. Vi a Mateo tratando de mantenerse despierto, pero eventualmente cayéndose dormido en su silla. Esta es la vida por la que vale la pena luchar, pensé. No la tierra, no el ganado, no el dinero en el banco. Esta, familia, conexión, amor, perdón. Todo lo demás es solo los medios para este fin. Recuerdo, ser padre no se trata de ser perfecto o siempre tener las respuestas correctas. Se trata de amar a tus hijos lo suficiente como para dejarlos cometer sus propios errores. Ser lo suficientemente sabio como para estar allí cuando necesiten ayuda para encontrar su camino de regreso a casa. Y ser lo suficientemente humilde como para pedir perdón cuando tu propio orgullo ha causado dolor. Mientras escribo esto, puedo escuchar a Miguel afuera, enseñándole a Mateo cómo reparar una cerca. Las mismas lecciones que yo le enseñé, que mi padre me enseñó a mí. La cadena continúa, generación tras generación, cada una construyendo sobre el trabajo de la anterior. He vivido una buena vida. No siempre ha sido fácil y definitivamente no siempre ha sido perfecta. He cometido errores, he lastimado a personas que amo, he perdido cosas que valoraba.
pero también he experimentado gracia y perdón y redención. He visto a mi hijo perdido encontrar su camino de regreso a casa. He sostenido a mi nieto y sé que el trabajo de mi vida continuará mucho después de que me haya ido. La puerta siempre está abierta, la mesa siempre está puesta, y siempre hay espacio en el corazón de un padre para un hijo que está listo para volver a casa. El hogar no es solo un lugar del que vienes, es el lugar que eliges construir tu vida, las personas que eliges amar y los valores que eliges transmitir a la próxima generación. A veces tenemos que perderlo todo para entender lo que realmente teníamos. Pero cuando finalmente entendemos, cuando finalmente volvemos a casa, la bienvenida que recibimos puede sanar heridas que pensábamos que eran demasiado profundas para reparar. La tierra perdura, la familia perdura, y el amor, templado por la pérdida y fortalecido por el perdón, perdura más que todo. Ahora, mientras el sol se pone sobre nuestro rancho, una vez más, puedo ver a las 4 generaciones que este lugar ha moldeado. Mi padre en las fotografías en la pared, yo mismo todavía trabajando la tierra, aunque más lentamente ahora. Miguel en su mejor momento, asumiendo más responsabilidad cada día. Y el pequeño Mateo aprendiendo las lecciones que algún día pasará a sus propios hijos. Miguel intercambió nuestra tierra por una aventura, y esa aventura casi le costó todo. Pero al final encontró algo más valioso que cualquier aventura. Encontró su camino de regreso a casa, de regreso a la familia, de regreso a los valores que realmente importan. Y cuando miro hacia atrás en todo, en el dolor y el perdón, en los errores y la redención, en las lágrimas y las reconciliaciones, me doy cuenta de que cada parte fue necesaria. Cada parte nos moldeó en quienes somos hoy, y hoy somos más fuertes juntos de lo que nunca podríamos haber sido separados. Si esta historia te conmovió, si te recordó la importancia del perdón y la familia, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. La familia es el tesoro más grande que tenemos y nunca es demasiado tarde para sanar las heridas del pasado. Hasta la próxima. Este es los consejos del abuelo, recordándote que el hogar no es solo un lugar, es una elección. Una elección de amar, de perdonar, de construir algo que dure más allá de nosotros mismos. A veces el mayor acto de fortaleza no es aferrarse a tu ira, sino dejarla ir. No es hacer que alguien sufra por sus errores, sino ofrecerle una segunda oportunidad. La puerta siempre está abierta. El camino a casa siempre está ahí. Y el amor de una familia, cuando se nutre con perdón y gracia, puede superar cualquier obstáculo, sanar cualquier herida y construir un legado que durará por generaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que encuentres el coraje de perdonar, la sabiduría de amar y la paz de saber que siempre hay un camino de regreso a casa.